Vamos a continuar con nuestro estudio de la Carta a los Romanos. Ya hemos avanzado prácticamente a través de toda la carta. Este año probablemente en un par de reuniones más terminaremos con nuestra serie y ya comenzaremos entonces con otro libro, sorpresa. Ahí vamos a ver más adelante. Ustedes van a ver de qué libro vamos a hablar. Pero se viene bueno, se los adelanto que se viene bueno. Vamos entonces a Romanos capítulo 15. Ya hemos visto prácticamente toda la sección, podríamos decir, doctrinal de mensaje, de enseñanza que Pablo tiene que darle a los romanos. Pablo ahora está concluyendo su carta. Esta conclusión igual deja gran enseñanza, tiene cierto orden, tiene cierta lógica. Pablo no termina la carta de una manera abrupta y desordenada, lo hace de una forma que también es digna de estudiarse, y eso es entonces lo que estamos haciendo. Y ahí es donde estamos en el capítulo 15 de Romanos, y hoy día lo que vamos a ver es algo que pareciera a una primera lectura ser una especie de itinerario de viaje, Pablo mostrándonos dónde pretende ir, dónde no ha podido ir, dónde piensa ir, qué quiere hacer antes, qué quiere hacer después, pero como vamos a ver, lo que Pablo nos entrega acá, lo que Pablo nos comunica acá, es algo mucho más profundo, mucho más potente que simplemente un itinerario. Así que les invito a leer en Romanos capítulo 15 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 22. Romanos capítulo 15, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar antes de continuar la reunión para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra y que podamos entonces ser edificados, aprender algo, nuestro corazón ser transformado y por supuesto vivir de una manera que a Él le agrade. Oremos para continuar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por poder estar juntos nuevamente este nuevo año, poder disfrutar de tu palabra nuevamente. Estamos expectantes para ver qué tienes tú para nosotros. Queremos que tú nos hables. Tu palabra siempre es nueva, tu palabra siempre es fresca, tu palabra siempre tiene algo que mostrarnos, siempre examina nuestro corazón y nos ayuda a ser transformados a la imagen de tu Hijo. Esa es nuestra oración, que tú nos hables, que tú nos toques, que tú nos transformes a través de tu palabra. Eso es lo que pedimos para estos minutos que tenemos por delante y para esta reunión también en general. Quedamos delante de ti entonces, bajo tu poder, bajo tu soberanía, bajo tu dirección, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, una especie de itinerario. ¿Se fijan? Eso es lo que uno prácticamente lee
cuando ve estos versículos. Una explicación de Pablo con respecto a por qué no ha ido aún a Roma y por qué cuando vaya probablemente no esté mucho tiempo también con ellos, pero a la vez del deseo que tiene también de ir a Roma. Sin embargo, acá hay algo más. El punto clave, creo, es el que se está mostrando en el versículo 32. Fíjense ustedes lo que dice Pablo al terminar el versículo 32. Él dice que quiere llegar a ellos y agrega por la voluntad de Dios. Todo lo que Pablo dice desde el versículo 22 en adelante busca construir un argumento y llegar a este punto, a la voluntad de Dios, hacer algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que Pablo realmente nos está comunicando en este párrafo que acabamos de leer es cómo vive. Pablo nos está comunicando cómo es que vive una persona que está controlada con un propósito, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese entonces es nuestro tema para esta tarde. ¿Cómo vive una persona controlada por un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios? De eso vamos a hablar en estos minutos que tenemos por delante. Pablo estaba controlado por un propósito. Pablo no se levantaba en las mañanas diciendo en su oración, Señor, ¿sabes qué? No tengo la más mínima idea de lo que voy a hacer hoy día, así que ya, pues, dime tú, ¿qué tengo que hacer? Y yo voy y lo voy a hacer. No, Pablo tenía una misión, Pablo tenía un objetivo. Y eso es lo que nos demuestra en los versículos 22 al 33. Pablo tenía claro lo que iba a hacer y lo que pretendía hacer más adelante. Y ustedes, chiquillos, esta es la pregunta. ¿Tienen ustedes también una visión coherente que dirija sus futuros? ¿O simplemente nos dejamos llevar por el día a día, por las urgencias que surjan en el momento durante el día? Un creyente debe tener algo. Todo creyente debiera tener algo que se quiera hacer para la gloria de Dios. Y todo creyente debería perseguir eso que quiere hacer él para la gloria de Dios. Algo que te controla, algo que te da un foco, algo que le da un objetivo a tu vida, que le da una pasión a través de la cual tú puedes caminar y a un objetivo al cual tú te puedes dirigir. Ser controlado por un propósito es súper importante, chiquillos, porque eso le da coherencia a nuestras vidas. Nos permite vivir de una manera consecuente, siguiendo cierto propósito para la voluntad de Dios, haciendo o cumpliendo con cierto deseo nuestro para agradar y glorificar a Dios, y permite que podamos dejar de lado otros deseos que quizás son legítimos o quizás otros no tan legítimos, pero nos permite dejar de lado otras cosas que a lo mejor se ven importantes, pero las dejamos de lado porque tenemos un propósito más grande en nuestra mente, en nuestro propósito para seguir la voluntad de Dios. Y esto entonces permite que se avance y nos va a llevar a vivir de una manera a que Dios le agrade. Cuando tú tienes algo que te gustaría, que te encantaría hacer, durante años has querido hacerlo, pero no lo has podido hacer, es porque algo más te está controlando. Si hay algo que te encantaría hacer, durante años te hubiera gustado hacerlo, pero todavía no lo puedes hacer por otra cosa, entonces eso otro es realmente lo que te está controlando. Y eso es lo que nos está mostrando Pablo acá en estos versículos. Hay algo que Pablo le hubiera encantado hacer durante años, ir a Roma, pero no ha podido hacerlo porque él tiene otro propósito. ¿Se fijan? Está controlado por otro propósito. Esa es la vida de Pablo que se nos muestra acá en estos versículos, y eso es lo que vamos a ver en los minutos que tenemos por delante con mayor detalle. Quiero que veamos entonces, a la luz del texto y del testimonio de Pablo, tres cosas. Vamos a ver tres cosas que caracterizan a un creyente controlado por un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese va a ser nuestro tema. Estas tres cosas son las siguientes. Hay tres cosas que caracterizan a un creyente controlado por un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. La primera es deseos postergados, deseos postergados. La segunda es hermanos transformados. Y la tercera es planes adaptados. Y esas son entonces las tres cosas que vamos a ver en estos minutos que tenemos por delante. Deseos postergados, hermanos transformados,
planes adaptados. Esa es la vida de alguien controlado por un deseo, por un propósito, de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos al primer punto entonces, deseos postergados. Quiero que veamos los versículos 22 al 25. Ahí nos vamos a centrar para nuestro primer punto, deseos postergados, versículos 22 al 25. Miren en primer lugar los versículos 23 y 24. Pablo acá tiene un gran deseo de muchos años. Eso nos dice en el versículo 23. En otras palabras, esto no es un capricho momentáneo, una idea que se le ocurrió en el momento y que, me dieron ganas de hacer esto. No, esto es algo que Pablo ha tenido en su mente durante años, algo que profundamente ha buscado hacer durante años, pero no ha podido hacerlo. Y eso es, dice el versículo 23, ir a vosotros. Habiendo deseado desde hace muchos años ir a vosotros, o como lo expresa el versículo 24 al final, gozarme con vosotros, una vez que me haya gozado con vosotros. La idea aquí de gozarse, el vocablo griego da la idea de llenarse de. Es esto que nosotros decimos en Chile, ¿no es cierto? Que me fui llenito cuando me junté con alguien o otra persona, como que mi corazón se fue lleno después de haber pasado un rato con ellos. Eso es lo que quiere Pablo hacer durante años, que su corazón sea lleno, irse llenito de gozo, de alegría por haber pasado un tiempo con los hermanos en Roma. Ese es su deseo. Sin embargo, este deseo está rodeado de impedimentos en todo el párrafo, desde los versículos 22 al 25. Fíjense, versículo 22 dice que se ha visto impedido. El vocablo griego ahí es un vocablo que se utilizaba para las trincheras que utilizaban los ejércitos para impedir el avance del ejército enemigo. Pablo está diciendo, tengo este deseo, sin embargo, hay otra cosa que funciona como una trinchera que me impide avanzar y cumplir con esto que quiero hacer. Ahora, esta trinchera ya no me lo impide más. Y el versículo 23 entonces nos dice que sí lo va a cumplir. Pero si lo va a cumplir, fíjense ahora, es solo porque terminó su trabajo ya en otro lado. No teniendo más trabajo en estas otras regiones, dice, ahora sí voy a ir a ustedes. No solo eso, fíjense que dice después que si lo va a cumplir, solo lo va a hacer como un paso, así como cuando tú vas por la carretera y pasas al Pronto Copec a servirte algo. Eso es lo que dice Pablo, voy a pasar a verlos a ustedes en pro de otro propósito mucho mayor que ir con el Evangelio a España. Entonces, Pablo sigue estando gobernado por un propósito mayor, y si va a cumplir con esto de ir a ver a los hermanos, a lo que también desea mucho, solo lo va a hacer como parte de este otro propósito más grande, que es ir con el Evangelio a España. Y entonces, cuando ya nos estamos esperando que ahora Pablo por fin nos diga, voy a ir a España, llega el punto donde ya Pablo, ya nos dijiste bastante, dinos ahora que realmente vas a ir a España, entonces nos cae como un tanque el versículo 25. Todos pretendemos que Pablo nos va a decir, ya, ahora voy a España, y aparece el versículo 25, voy a Jerusalén. Jerusalén está totalmente opuesto a Roma. Piénselo, es como que yo le dijera al Chabuca, sabes Chabuca, hace muchos años he querido ir a Ovalle, así que ahora por fin voy a ir a Ovalle, pero sabes, voy a pasar primero por Punta Arenas. No tiene sentido, es totalmente contrario al lugar donde Pablo pretende ir. Y entonces, a esto me refiero, hermanos, cuando hablo de deseos postergados. Estás controlado por un propósito que te lleva a no hacer otras cosas que igual deseas mucho hacer, pero no las haces, porque hay un propósito mayor para la gloria de Dios que te está controlando. Quieres cumplir tanto con tu propósito para la gloria de Dios que no tienes problemas en postergar otras cosas, que no avanzan ese propósito para más adelante. Eso caracteriza aquí a la vida de Pablo. Hermano, hermana, eso que tú haces y que te impide hacer otras cosas que igual deseas hacer, eso es lo que te está controlando. Y la pregunta del millón ahora es, ¿qué es eso que te está controlando? Piénsalo. ¿Qué es eso que te está controlando? ¿Qué es eso que te gobierna de manera tal que hay otras cosas que quisieras hacer, pero no las haces porque hay algo más importante de por medio? ¿Qué es eso que te está controlando? ¿Es un propósito totalmente alejado a la voluntad de Dios?
y que te está impidiendo servir al Señor precisamente, ese no es un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros podemos de repente en nuestras propias vidas recordar justificaciones, una y otra justificación que entregamos para no servir al Señor? Y en realidad tenemos que reconocer que nuestro corazón no late por el Señor, late por otras cosas y simplemente chuteo para el lado lo que Dios manda y pide que yo hago. ¿Qué es eso que te está controlando? O quizás te estás a la deriva, no tienes grandes propósitos en tu vida y haces lo que surja en el momento. No hay una pasión por Cristo, por cumplir algo para su servicio que realmente dirija tu vida. ¿Qué es lo que te está controlando, hermano, hermana? ¿Cuál es el propósito que te está controlando? Y quizás tienes un montón de propósitos, tienes la cabeza llena de ideas de cosas que te encantaría hacer para la gloria de Dios, pero finalmente son tantas las cosas que quieres hacer que finalmente no terminas haciendo nada bien. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te controla? ¿Qué es lo que gobierna tu vida y te lleva a servir al Señor? ¿Cuál es el propósito que te está controlando? Búscate uno. Búscate un solo y gran propósito que le dé coherencia a tu vida dentro del esquema de lo que Dios busca para ti, dentro de la voluntad de Dios. Búscate ese propósito. Eso va a significar, hermano y hermana, que van a haber muchas otras cosas ajenas a la voluntad de Dios que vas a tener que dejar de lado, que quizás desearías, entre comillas, hacer. Eso va a significar que van a haber otras cosas que quizás no sean malas, que sean buenas y que quizás caigan dentro de la voluntad de Dios, que tampoco vas a hacer, porque no somos infinitos, tenemos limitaciones y necesitamos buscar un propósito que quizás nos va a impedir hacer otras cosas que a lo mejor también serían buenas. Pero búscate ese propósito, un solo y gran propósito para la gloria de Dios. Los creyentes, hermanos, que más han servido al Señor, que más han ayudado al avance de la invasión del reino de Dios en esta tierra, no han sido hermanos que tenían miles de propósitos en mente. Hermanos, eran personas que tenían un solo y gran propósito y se centraron en cumplir ese propósito. ¿Cuál es tu propósito? Búscalo, encuéntralo, pero ten presente, hermano, hermana, que cuando sigas ese propósito, vivir a la luz de la voluntad de Dios, controlado por ese propósito, significará que habrán deseos que tendrás que postergar. Eso es lo primero que nos muestra Pablo acá en este párrafo. La primera marca que caracteriza a un creyente controlado por un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios son deseos postergados. Así que no te sorprendas si en tu vida hay cosas que te gustaría hacer, cosas buenas a lo mejor, cosas legítimas a lo mejor, pero que no vas a poder hacer porque hay algo mayor que te está controlando y que te lleva a servir al Señor en un solo y gran propósito. Así es como servimos, así es como avanzamos el reino, así es como somos útiles para la obra de Dios, no haciendo miles de cosas disparadas por un lado o por otro, sino teniendo un foco y centrándonos en seguir ese foco. Deseos postergados, eso es lo primero. Vamos a lo segundo ahora, versículos 26 al 29. Si vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, controlado por un propósito, tiene que ver con deseos postergados, ahora Pablo nos va a decir que esto también busca hermanos transformados. Fíjense lo que nos dicen los versículos 26 al 29. Nos hablan de una ofrenda. Eso es lo que están haciendo estos versículos. Nos están hablando de una ofrenda que hicieron ciertos hermanos. En el versículo 26 se nos dice que estos hermanos tuvieron a bien hacer algo. Luego el versículo 27 nos dice que a estos hermanos les pareció bueno hacer algo. ¿Saben? Esas dos frases, tuvieron a bien y les pareció bueno, ambas frases son exactamente el mismo vocablo en el original, eudoquía, que tiene que ver con el placer de hacer algo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo acá es que esto que están haciendo estos hermanos es algo que les fluye simplemente del placer de hacerlo. Quieren hacerlo porque les place ofrendar, sienten gusto, sienten agrado en hacer esta ofrenda que van a hacer.
Pero luego el versículo 27 continúa, porque nos dice que hay una causa que los lleva a tener este placer de servir de esta manera al Señor. Hay un bien espiritual, dice Pablo, que se ha entregado y que produce como respuesta este deseo de responder. Estos hermanos han recibido cierto beneficio espiritual y ese beneficio espiritual que han recibido los lleva a responder con un deseo de entregar de sus bienes materiales. Y a esto finalmente, en el versículo 28, fíjense, Pablo lo llama este fruto, un fruto. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Los hermanos de Macedonia y de Acaya, poniéndolo en un orden lógico, primero recibieron un bien espiritual. El Evangelio, que según el libro de Hechos parte de Jerusalén hacia el resto del mundo, ha llegado a ellos. Han recibido este bien espiritual. Y este bien espiritual provoca un fruto en ellos. Provoca una transformación en sus vidas que los lleva a querer hacer algo por el puro placer de hacerlo, a responder con una ofrenda de bienes materiales. En otras palabras, fíjense en esto, el ministerio de Pablo, el gran propósito que controla a Pablo, está produciendo, y aquí viene el punto, hermanos transformados. Los hermanos de Macedonia, los hermanos de Acaya, son hermanos que han sido transformados por el ministerio de Pablo. Son hermanos que han sido transformados por este propósito que controla a Pablo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no solo eso. Fíjense, el pasaje sigue, los versículos 28 y 29 muestran que cuando Pablo vaya a ver a los romanos, también va a buscar entregarle a los romanos este bien espiritual. Habla de la abundancia, de la bendición, fíjense la frase, del Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de Cristo, en otras palabras, el que está produciendo este efecto en el corazón de los hermanos, transformándolos y llevándolos a vivir de una manera cambiada. De ser personas naturalmente egoístas y preocupadas solo de sí mismas, a ser personas generosas que entregan de lo suyo a otros hermanos por el puro placer de hacerlo. En resumen, entonces, otra de las marcas de un creyente controlado por un propósito, de acuerdo a la voluntad de Dios, es que va a buscar a través de ese propósito el beneficio y la edificación de sus hermanos. Hermano, hermana, aquí viene la enseñanza. ¿Se acuerdan? Busquen un propósito. Tengan eso en mente. Focalícense en algo. Sigan eso, que eso los controle. Pero ahora viene un segundo condicionante. Que ese propósito que te controle, hermano, que ese propósito que te controle, hermana, sea uno que busque la edificación de tus hermanos. Sea uno que busque el crecimiento espiritual de tus hermanos o la vida espiritual de aquellos que te rodean y que no son aún salvos. Pregunto entonces, lo que estás haciendo ahora, ese propósito que estás buscando, ¿realmente es para el beneficio de los demás o es solo para tu propio beneficio? ¿O es solo para tu propio provecho? ¿O es solo para tu propia ganancia? Eso que tú dices que persigues y que puede ser una meta muy espiritual. De repente tenemos metas súper espirituales de los labios para afuera y a lo mejor esto también fluye de nuestro mismo corazón. Tenemos una gran meta de glorificar a Dios, de vivir el Evangelio, de parecernos más al Señor Jesucristo. Tenemos un tremendo propósito espiritual en mente. Y mi pregunta entonces, hermano, es, eso que tú persigues, y que es una meta que puede parecer muy espiritual, ¿realmente está resultando en el crecimiento de tu iglesia local o simplemente te está dejando a ti bien parado como una persona súper consagrada o como un hermano súper consagrado? Te pregunto, muy directo, ¿realmente ese propósito tan espiritual que mencionas está transformando vidas o solamente te está dejando a ti bien parado, bien parada como alguien súper espiritual y consagrado? Un propósito que sigue la voluntad de Dios
funciona como está funcionando el de Pablo acá. Provoca crecimiento en aquellos que rodean al creyente. Provoca edificación de la iglesia local en la que se congrega el creyente. Provoca un ambiente donde los hermanos notan que a través del ministerio de los que le rodean son llevados a ser más parecidos a Cristo. No es un simple discurso bonito, son actos que siguen un propósito, que edifican al resto. Chiquillos, una sola cosa. No tiene que ser la gran cosa, no tiene que ser el tremendo propósito, pero sí que ayuda a la transformación de tus hermanos. Persigue eso. La segunda gran marca de un creyente controlado por un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios son hermanos transformados. Eso nos muestra los versículos 26 al 29. Deseos postergados, hermanos transformados. Vamos ahora a nuestro tercer punto, versículos 30 al 33. Planes adaptados. Fíjense lo que nos dice Pablo en estos últimos 4 versículos. Pablo acá está pidiendo una oración. Pablo acá les dice a los hermanos que oren por él. Y hay un objetivo final en esta oración, y ese objetivo final se encuentra en el versículo 32. Pablo quiere, dice él, que con gozo llegue a vosotros, pero para llegar a vosotros, dice Pablo, hay otros objetivos que se tienen que cumplir antes. Y eso los tenemos en el versículo 31. Pablo dice, oren por mí, para que sea librado de los rebeldes, para ser aceptado por los santos. Y todo esto que tienen que hacer y funcionar, tiene que estar dentro de una oración que ustedes deben hacer. Y esa oración finalmente, dice el versículo 32, tiene que buscar que se haga la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo está convencido de que dentro de la voluntad de Dios están contenidas las posibilidades de lo que antes ha pedido en oración. Me explico. Pablo termina diciendo, pido que oren por mí a Dios, para que Dios haga su voluntad en los rebeldes de Judea, en los santos de Jerusalén y en mi viaje a ustedes a Roma. Y por lo tanto, lo que está dando a entender que estas 3 cosas están dentro de la capacidad de Dios. De repente no nos damos cuenta, pero Pablo acá está diciendo que Dios es absolutamente soberano sobre estas 3 cosas. No solamente del final, que es ir a Roma, sino también de los pasos que llevan a que Pablo vaya a Roma. Y dentro de estos pasos hay cosas sorprendentes. Uno quizás pueda esperar que Dios esté en control, por ejemplo, de la voluntad y del corazón y de los afectos de los santos de Jerusalén. Pero Pablo acá está diciendo, Dios no solamente está en control de las quizás actividades e impulsos que tengan los santos, Dios también está en control de la acción de los rebeldes. Y eso ya es distinto, ¿verdad? Pablo está diciendo, Dios es capaz de alterar y de modificar la voluntad y el corazón incluso de los rebeldes que están en Judea. Dios tiene en sus manos el corazón de absolutamente todos y Él puede hacer absolutamente cualquier cosa dentro de su soberana voluntad. En sus manos no solamente está la actitud de sus hijos, sino también la actitud de las turbas violentas, la actitud de los sobrinos de Pablo, la actitud de los soldados romanos, y todo lo que conocen la historia de Hechos estarán de acuerdo en que todas esas cosas Dios las tiene también en sus manos. Y Pablo lo sabe. No hay turba violenta e incontrolable que esté por encima de la dirección y del control del Dios soberano. Y Pablo lo sabe. Y dice, oren por mí para que Dios me guíe y me permita ir con ustedes a Roma a través de todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es el punto al que quiero llegar aquí en este tercer tema? El punto es que, ¿saben? Dios dio respuesta a la oración que Pablo está solicitando acá en estos versículos. Dios finalmente respondió a la oración que Pablo está solicitando acá a los romanos. Y Pablo cumplió con el propósito que estaba
pretendiendo cumplir acá en estos versículos. Pero ¿saben? El cumplimiento fue de una manera completamente distinta a como Pablo se lo esperaba. Y a eso quiero llegar. Piénsenlo. Pablo pretendía ir como misionero rumbo a España y pasar por Roma. Y finalmente va a Roma, pero no va como un misionero rumbo a España, va como un prisionero rumbo a César. Va a Roma, Dios responde a su oración, pero no lo hace de la manera que Pablo piensa y no lo hace en los tiempos en que Pablo lo piensa. Y eso Pablo lo tiene muy claro, y es por eso que termina diciendo aquí en el versículo 32, de acuerdo siempre a la voluntad de Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que un creyente que está controlado por un propósito siempre va a tener la humildad suficiente para permitir que sus planes sean adaptados y moldeados por la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Pablo podría haberse enojado quizás, pero Señor, no es lo que yo te pedí. Y Dios le podría haber respondido, pero Pablo, si tú pediste ir a Roma y estás en Roma. Sí, pero yo no te pedí ir como un prisionero, yo quería ir como un misionero. Y Dios le va a tener que decir, la voluntad es mía, no tuya. No seas tan dogmático en cómo vas a cumplir con lo que quieres cumplir. No te toca a ti dictarle a Dios el cómo y el cuándo de las cosas que tú quieres hacer. Eso queda en las manos de Dios. Hermano, hermana, tú también, no seas dogmático en el cómo y el cuándo, porque no te corresponde a ti dictarle a Dios el cómo y el cuándo. Cuando estás controlado por un propósito, de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a tener la humildad suficiente como para permitir que tus planes sean adaptados por ese Dios al que estás buscando agradar. Sé flexible. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Sé flexible. A veces Dios va a cumplir con lo que le pedimos y vamos a lograr este propósito y va a ser de una manera muy parecida a como lo habíamos pensado. Y terminamos y decimos, muy bien, cumplimos, gracias Señor, respondiste a mi oración y ahora continúo adelante. Pero saben, hermanos, a veces Dios te va a permitir soñar con ciertas cosas. Vas a tener cierto propósito. El Señor va a permitir que tú sueñes con ciertas metas, con ciertos objetivos, con ciertos propósitos que son para su gloria. Pero ¿sabes qué? A veces Dios lo va a permitir no con el propósito de que tú logres cumplir con esa meta, porque probablemente Él sabe mucho mejor que tú y que yo que si Él nos permitiera cumplir con la meta, nos llenaríamos de soberbia por sentirnos los súper espirituales, por haber cumplido con lo que habíamos pretendido hacer. A veces Dios nos va a permitir soñar, no para que cumplamos con el propósito, con la meta, sino para que simplemente demos los primeros pasos. Porque en esos primeros pasos que vamos a dar, nosotros seremos edificados y Él va a ser glorificado. Muchas veces el Señor nos va a permitir dar esos primeros pasos y luego nos va a dejar hasta ahí, porque lo que Él quería todo el tiempo era que diéramos esos primeros pasos, porque ahí estaba el objetivo que Él buscaba en cada uno de nosotros. Piénsalo, considéralo, hermano, hermana. Muchas veces Dios te va a permitir dar solo unos pasos. No menosprecies esos pasos. No tienes idea de lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de los que están alrededor tuyo a través de esos primeros pasos que a lo mejor no te parecen tanta cosa. No sabemos si Pablo finalmente logró llegar a España. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La verdad es que honestamente no lo sabemos. Pero ¿saben qué? Piensen en esto. Quizás Pablo nunca logró llegar a España, quizás nunca logró cumplir con este propósito. Pero una de las cosas que tenía que hacer, uno de los pequeños pasos que tenía que tomar, pequeños pasos, fíjense lo que voy a decir ahora, uno de esos pequeños pasos que tenía que cumplir para llegar a Roma era escribir la carta a los romanos. Y qué tremendo beneficio hemos sacado durante milenios por el hecho de que Pablo escribió la carta a los romanos. Un pequeño paso,
para cumplir con un objetivo mayor, que Dios permitió que Pablo hiciera, quizás no permitiéndole que llegara a España, pero sí tenemos esta tremenda carta que ha sido de tremendo beneficio espiritual por décadas, por siglos, por tanto, tanto tiempo. Así que hermano, hermana, no menosprecies los primeros pasos. Pon manos a la obra. El Señor sabe qué te va a llevar a hacer más adelante. Ten ese propósito, un solo propósito. Déjate controlar por ese propósito. Posterga deseos si es necesario. Busca la edificación de tus hermanos y sé lo suficientemente humilde como para permitir que el Señor adapte esos planes de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que nos está comunicando Pablo en estos versículos. ¿Saben? Algún día, en el futuro, vamos a estar en la presencia del Señor y quizá le vamos a decir, Señor, mira, esta era la meta, esto es lo que yo había soñado, esto es lo que yo pretendía haber hecho y no lo logré. Y aquí estoy y te pido perdón y lo siento tanto por no haber logrado cumplir con lo que quería hacer. Y probablemente Dios va a responder, si no cumpliste, eso no te compete a ti, eso me compete a mí. Lo que a ti te compete es haber sido fiel. Y en lo poco has sido fiel, y entra en el gozo de tu Señor. Dios tiene sus planes, y a veces esos planes son distintos a nuestros planes. Y entonces tenemos que tener la humildad suficiente para adaptar lo que buscamos hacer de acuerdo a lo que Dios pretende que hagamos nosotros también. En conclusión, entonces, Pablo es un creyente controlado por un propósito. Y tú y yo, hermanos, estamos llamados a ser también controlados por un propósito acorde a la voluntad de Dios. No tienen que ser muchas cosas, no tienen que ser grandes cosas. Busca algo, busca una cosa y concéntrate en eso, insiste en eso, busca agradar al Señor a través de eso. Ten presente que eso significará postergar deseos, legítimos quizás. Ten presente que eso tiene que llevar a que tus hermanos sean edificados. Piensa que eso va a significar que los planes que tengas pueden ser adaptados por Dios también. Que el Señor entonces nos permita ser consumidos, controlados por un propósito que sea para su gloria, así como Pablo lo fue y nos está mostrando también en estos versículos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por poder escuchar de cómo tú eres soberano por encima de lo que el hombre planee, como nosotros también, si queremos ser guiados por ti, tenemos que ser humildes y enseñables para que tú nos vayas mostrando paso a paso qué es lo que debemos hacer. Danos la capacidad, danos el corazón, danos el ímpetu, danos la fuerza para poder llevar a cabo lo que tú quieres que hagamos. Danos la visión, abre nuestros ojos para poder ver cómo glorificarte, cómo crecer, cómo vivir una manera de vida que te lleve gloria, que te agrade. Gracias porque todo esto es parte de los beneficios que el Evangelio nos brinda. Si somos salvos, es que somos salvos con un propósito. Tú nos has salvado para buenas obras y esas obras tú las tienes preparadas de antemano para que caminemos en ellas. Guíanos a ser controlados por esas obras que tú tienes preparadas de antemano para poder hacerlas de una manera que te glorifique, que te honre y que sirva de beneficio a otros también. Quedamos agradecidos delante de ti, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.